Son pocos, muy pocos los sitios a nivel mundial, los sitios de exhibición de fauna, que conjugan de una manera integral no nada más la exhibición de los animales regionales, de los animales nativos, sino también acciones de educación ambiental, educación para la conservación y el desarrollo sustentable. Uno de estos sitios es el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Ha llegado el momento de hablar de conservación, ha llegado la hora de conocer más de 70 años de historia encaminada a la naturaleza, al conocimiento de la misma, a la educación ambiental, a la exhibición de fauna nativa del estado de Chiapas y por supuesto es tiempo de Biosfera 10. Enclavado en el área natural, en la reserva del Zapotal, dentro del perímetro de la capital del estado de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el zoológico Miguel Álvarez del Toro se convierte en un ícono de la conservación, un santuario para la fauna regional del estado de Chiapas. Especies endémicas, especies nativas en exhibición, pero también combinado con acciones de educación ambiental. Recibe decenas de miles, cientos de miles de visitantes anualmente. Hoy el zoológico Miguel Álvarez del Toro, a más de 70 años de su existencia, sigue vigente como un ejemplo de conservación y manejo de fauna a nivel nacional. En los próximos 30 minutos vamos a conocer un poco acerca de la historia del zoológico Miguel Álvarez del Toro, acerca de los personajes, acerca de ellos quienes están en contacto con el cuidado de los ejemplares de fauna del estado de Chiapas. 30 minutos de Biosfera 10, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, a más de 70 años de haber abierto sus puertas. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Y los senderos nos transportan a diferentes mundos, diversos rincones llenos de vida. El canto de cientos de aves, el alcaraván y los enzontles, el búho y los pavones nos avisan de su alegría de vida, el canto a la naturaleza. Ahí, en un rincón mágico de Chiapas, el resultado de un sueño de un hombre que dedicó su vida a la conservación y a la educación ambiental, don Miguel Álvarez del Toro. Enclavado en una superficie de poco más de 125 hectáreas dentro de la reserva El Zapotal, desde hace más de medio siglo, el ZOOMAT estableció un concepto que en su momento fue totalmente innovador: exhibir solamente fauna regional. En la actualidad, además de ser el principal atractivo turístico de la capital de Chiapas, es un centro científico de primera línea en cuanto al estudio, manejo, protección y conservación de la fauna silvestre del estado. El zoológico Miguel Álvarez del Toro lleva en sus siglas el nombre de Miguel Álvarez del Toro, el naturalista que le diera el espíritu que hizo de este un zoológico diferente. Inició sus actividades en 1942, pero fue en 1980 cuando sus instalaciones se trasladaron a El Zapotal, una reserva poblada de distintas especies de zapote, árboles muy conocidos por sus frutos carnosos, dulces y fragantes. El entorno natural resultó perfecto para todos. El visitante recorre un circuito de 2.5 kilómetros mientras observa de cerca una interesante muestra de fauna silvestre en condiciones adecuadas de vida, mismas que se reflejan en su comportamiento y hábitos que conservan prácticamente naturales. Otras especies como los monos araguatos se encuentran en completa libertad. Además de la fauna alojada en espacios exteriores, como los estanques con aves acuáticas o nutrias, jaulas con guacamayas y otras aves, el ZOOMAT tiene algunos espacios cerrados donde se exhiben especies particulares, tales como el Museo Zoológico Eliseo Palacios y el Museo del Cocodrilo. Es el ZOOMAT, reconocido a nivel internacional, único en su género en la República Mexicana.
Hoy, a más de 7 décadas de su fundación, se erige como uno de los espacios de conservación y educación ambiental por excelencia, donde en pleno siglo XXI aún podemos apreciar especies animales que de otra manera sería prácticamente imposible hacerlo. El SOMAT es una herramienta muy importante para Chiapas, para la conservación de sus recursos naturales. Más allá de ser un zoológico que ha crecido, que ha ido obteniendo un reconocimiento a nivel local, nacional e internacional, el zoológico funciona como una herramienta para la conservación, ya que permite a los chiapanecos fundamentalmente conocer qué es lo que tenemos en cuanto a recursos naturales y particularmente en el recurso fauna. En 3 horas uno puede conocer esa riqueza que tiene Chiapas, la puede uno valorar y se puede uno involucrar en la urgente tarea de su conservación. Entonces, en primera instancia el zoológico es eso, ¿no? Es como un muestrario, una representación, una motivación para la conservación de los recursos naturales de Chiapas. Mira, el SOMAT yo siento que para Chiapas ha sido la base de la educación ambiental y por lo tanto la conciencia ecológica o ambiental de la ciudadanía. Yo lo veo así. A mí me tocó iniciar hace 30 años con los primeros programas educativos y me es grato que hay mucha gente que llega y nos agradece personalmente el que hubiesen estado en aquel entonces cuando tenían 13, 14 años y ahora tienen 28, 29 años. Y bueno, hablan de sus puntos de vista como profesionistas, de que ya están haciendo actividades en pro de la conservación del medio ambiente. Entonces, siento que el zoológico ha sido precisamente esa cuna, ¿no? ¿Dónde estaba el primer zoológico? El primero donde estaba la Unicach, la rectoría. Ese fue el primero era muy modesto, muy humilde, empezó con muy poquito. Luego se trasladó a lo que se conoció el Parque Madero, allá por el Botánico, donde es convivencia, está el Teatro de la Ciudad, ahí está el museo del Instituto de Historia Natural. Ahí nació todo y luego se trasladó al Zapotal, aquí a esta reserva. Ahí don Miguel Álvarez del Toro y César Domínguez tuvieron la visión de que era el último bosque que quedaba cerca de Tuxtla, con mucha agua, con muchos árboles antiguos, rocas, un escenario fabuloso para tener una colección representativa de la fauna del estado, y lo lograron. Entonces es un lugar muy atractivo, un lugar que te envuelve y te mete en un entorno natural y donde los animales tienen mucho bienestar, por eso se ha logrado el éxito en la reproducción. Especie es muy difícil. Cuando el zoológico estaba ubicado con sus instalaciones en el Parque Madero, mi padre trabajó en el zoológico 22 años, entonces vivíamos como a la cuadra del zoológico. Mi papá se llama Bonifacio Guillén Moreno, él fue taxidermista y trabajó con don Miguel. Bueno, nosotros vivíamos en el zoológico, vivíamos en el botánico, entonces toda esa parte era como nuestra área de juegos, ¿no? Porque siempre en las tardes íbamos mi papá nos llamaba y nos íbamos al museo, precisamente al Museo Zoológico, que estaba donde está ahora el Teatro de la Ciudad, más o menos. Bueno, a él le tocaba cuidar en las tardes, entonces nos íbamos y ya nos regresábamos con él a las 6 de la tarde. Entonces era así como, por ejemplo, te digo, nací zoológico porque nací dentro de este contexto de la historia del zoológico, ¿no? Conociendo pues a todos los personajes de en ese entonces, a don Miguel, a sus colaboradores, a sus hijas, a su hijo. Fíjate que para mí el SOMAT, te lo voy a
a resumir de una manera interesante. Se dice que en Chiapas hay muchos tesoros, ¿no? Ajá. No sé si algunos ya se dieron cuenta, pero el Somat es un tesoro de Chiapas. Así lo veo yo, es uno de los tesoros de Chiapas. Uno precioso, uno muy, muy bonito. Normalmente los tesoros son buscados, peleados y suscitan batallas y contiendas. Pero este tesoro que tiene Chiapas, el Somat, es un tesoro que todo el mundo puede disfrutar. Que todo el mundo compartimos nosotros este tesoro con ellos. Compartimos nuestro tesoro no solo con la gente local, sino con gente nacional y con gente internacional. En lo personal, cualquier visitante que venga y me digan mis compañeros, no te voy a decir mis jefes, porque todos los que trabajan aquí en el Somat, yo no los considero mis jefes. Desde Don Miguel hasta el presente, hemos sido compañeros. Así nos llevamos, somos una familia. Entonces, cuando alguien de ellos me dice, oye Roberto, fíjate que viene fulano, ¿cómo no? Y le doy a dar un paseo por mi casa, que es el Somat. Mira, el zoológico es único por el enfoque que le dio don Miguel desde un principio, que el objetivo primordial que tenemos es la educación ambiental, precisamente. Y el segundo enfoque, ¿sí?, es el de atender esta parte de la vida silvestre más allá de las mallas o de las rejas o de los límites del zoológico, ¿no? Esta parte, ningún otro zoológico en México lo está haciendo con tanta fuerza como lo estamos haciendo nosotros. Acaban de empezar algunos de ellos con este trabajo, son sus primeros pasos, van muy bien, pero ellos están apenas empezando, nosotros ya tenemos 70 años haciéndolo, ¿no? Y para mí pues el zoológico es algo de conservación, de vida silvestre, los animales y la flora. Para nosotros, para mí, pues ha sido una maravilla. Es una institución con una larga historia, con un crecimiento paulatino, con sus dificultades, pasos adelante, paso para atrás, pero una institución que llámesele como se le llame, ha sido fundamental, ¿no?, en la parte de la conservación de los recursos naturales de Chiapas, a tal grado que independientemente de todos los problemas que tenemos en materia ambiental y de conservación, pues Chiapas es de los estados que ha tenido un avance más importante. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. En 1942, el entonces gobernador Rafael Parascasio Gamboa se interesó por la creación de un espacio donde se pudieran exhibir ejemplares de la fauna. Así que nombró al profesor Eliseo Palacios
como director del Departamento de Viveros Tropicales y Museo de Historia Natural. También mandaron a llamar a un taxidermista interesado en la lejana Chiapas. No lo dudé, ni un momento. Comenzamos a trabajar en un pequeño museo ubicado en el lado poniente de la ciudad, con algunos ejemplares disecados y restos fósiles que encontramos durante nuestras visitas de campo. Este museo estaba rodeado por el parque zoológico, donde las jaulas eran de madera, los techos de cartón impermeable. Así comenzamos, con un puñado de colaboradores y apenas unos cuantos animales vivos. Me asignaron el puesto de director en aquel instituto, situación que me mantuvo en constantes viajes a diferentes puntos, el bosque de niebla, a los manglares, por todo Chiapas, y quedé maravillado. Bueno, el Zoológico Miguel Álvarez de Toro es historia, es cuidado del medio ambiente, es enseñanza y tiene como propósito fundamental ser un centro de convivencia familiar. Bueno, hoy hablamos mucho de la educación ambiental, pero Chiapas, por medio del SOMAT, fue pionero. Hace más de 30 años se dan los cursos de educación ambiental acá en el SOMAT. Se fue perdiendo en algunas épocas o no se hizo la difusión debida. Este primer año fue todo un éxito, hicimos los cursos de verano, que son de educación ambiental, pero que también tienen como propósito el esparcimiento, la convivencia familiar. Bueno, realmente toda esta historia pues es una historia ligada a este personaje que creo que tenemos acá en la espalda, a don Miguel Álvarez del Toro. Don Miguel llegó a Chiapas en 1942. Él fue invitado para ser un taxidermista que ayudara a montar un museo acerca de la fauna de Chiapas o los recursos naturales de Chiapas. Y desde ahí empieza esta historia. Don Miguel, muy joven, con una gran vocación de naturalista, de manejador de fauna, de conocedor de la fauna, pues desde que llega a Chiapas, aunque él mismo platica en sus narraciones, así era Chiapas y lo platicaba también entre amigos, que cuando él llega no encuentra las expectativas. A él lo invitan para estar en un museo y pues ni siquiera existía un museo, ¿no? Empezó a trabajar en una caballeriza y desde ahí surge esta historia para esta exhibición de este museo, y en ese transcurso él propone que bueno, no solo habría que tener animales disecados, habría que tener animales vivos. Entonces, con desechos que habían de obras que se estaban haciendo en aquella época en Tuxtla, logra que se construyan algunas jaulas, en total él logra que se abriera un pequeño zoológico, estamos hablando de 1943, principios de 44, en el que se monta tanto el museo como un pequeño zoológico, y así empieza la historia del zoológico. Este zoológico se monta en donde ahora está la rectoría de la UNICACH, en ese terrenito en forma de cuchilla. Ahí es donde se monta ese primer museo y ese zoológico, y ahí arranca esta historia. Base, empieza don Miguel a trabajar, a ir creciendo. En 1949 logra que como era ya un espacio insuficiente, logra que se traslade al Parque Madero, que en aquella época era un terreno que ofrecía muchas virtudes, más de 4 hectáreas de terreno. Empieza a crecer el zoológico y ahí el zoológico permanece por 30 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en esta cuchillita donde estaba el UNICACH? Estuvo de 1942-43 a 1949. Estuvo 6-7 años. De ahí se va al Parque Madero en 1949. Ya estando en el Parque Madero, ahí empieza a crecer el zoológico como tal. En esa época, cuando se traslada al parque zoológico, cuando se funda primero la institución en este lugar que te digo, el zoológico era parte de una institución que se llamaba
viveros tropicales, y que había fundado el profesor Eliseo Palacios, que era un profesor de secundaria muy reconocido acá. Don Eliseo muere muy prematuramente en 1944 y ya don Miguel queda como director, y básicamente lo que contenía esto era el zoológico. Entonces ya en 1949, que crece más, se traslada al Parque Madero y ya le dan un estatus como de instituto zoológico, ¿no? También en esa época se funda el Instituto Botánico, y entonces en 1952 se decide juntar el zoológico con el botánico, y ahí es donde surge el Instituto de Historia Natural. Se junta el Instituto Zoológico con el Instituto Botánico y se forma el Instituto de Historia Natural. Esta institución ahí arranca por largo tiempo. En 1980, ya también cuando en el Parque Madero, después de 30 años, aunque se había logrado un prestigio importante, ya el zoológico empezaba a tener problemas por el crecimiento de la ciudad. Don Miguel tuvo una lucha muy intensa ahí, con competencia con el lienzo charro que estaba junto, que era un lugar en el que se movían muchos animales, habían dificultades, ¿no?, de enfermedades y una serie de cosas, y hubo un desgaste muy fuerte, ¿no? Entonces don Miguel ya proponía que ese lugar ya no era el adecuado para el zoológico, y propone que se traslade acá al Zapotal. En 1980 afortunadamente se consolida ese proyecto y el zoológico es trasladado aquí a estas instalaciones. Desde 1980. En 1985 hay un paso muy importante en la historia de la institución, ya estando aquí en el zoológico instalado acá, bueno, siendo la sede del instituto, y se consigue que el Instituto de Historia Natural se decretara como un organismo descentralizado de gobierno, con una junta directiva. Eso le da mucha solvencia a la institución, permite hacer muchas gestiones hacia el exterior, conseguir recursos propios, y eso le da un crecimiento y una potenciación muy fuerte al trabajo del instituto, sobre todo más allá del zoológico, en materia de investigación, en materia de áreas naturales protegidas. Se consolida también este trabajo que un buen tiempo atrás se venía arrastrando con el decreto de varias reservas, ¿no? El Triunfo, La Encrucijada, El Ocote, Montes Azules, en fin, y potenció mucho el trabajo del instituto. Y bueno, ya la historia reciente pues ya más o menos la conocemos todos. Es un sitio lleno de naturaleza, un lugar propicio para llevar el concepto de educación ambiental a otros niveles. 70 años de historia, más de 7 décadas de historia y de acciones a favor de la naturaleza. Es el zoológico Miguel Álvarez del Toro, el legado de don Miguel Álvarez del Toro, a ya casi 96 años de haber nacido. Hoy el SOMAT se erige como uno de los zoológicos más importantes a nivel mundial. Es un zoológico regional, con especies, muchas de ellas en peligro de extinción, pero solamente especies que habitan en el estado de Chiapas. Así las cosas. Hemos llegado así al final de esta emisión. 30 minutos de Biosfera 10 que dedicamos a conocer un poco acerca de la obra, pero específicamente de este lugar, de este sitio emblemático, el zoológico Miguel Álvarez del Toro, SOMAT. Los esperamos la próxima semana, como es ya una costumbre desde hace más de una década. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Por supuesto, continuamos presentes en la red mundial, estamos presentes en la internet y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental a través de la red de redes. Estamos presentes también en las redes sociales y nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla.
Decía el activista norteamericano, el pastor Martin Luther King, que aun y cuando supiera que el mundo se fuera a acabar el día de mañana, aún así, el día de hoy, sembraría un árbol. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pasen la vida.